¿Qué tal a todos por allí? Muchas cosas han pasado, ¿no? Desde la última vez que nos vimos, una pandemia global, un estado de alarma sin precedentes que nos ha tenido a muchos confinados y privados de esa libertad de la que gozábamos antes. Pero bueno, en medio de todo esto, aquí estamos tú y yo, miembros de esa iglesia gloriosa que representa al cuerpo de Cristo, que también representa esa paz y esa esperanza, representa la eternidad y la salvación que Cristo vino a traer al mundo en aquellos días que se parecen también mucho a los días actuales. Hoy en día estamos en un tiempo caótico donde el exceso de información a veces puede ser muy negativo. Dicen que la mente humana recibe al día en promedio unos 5,000 mensajes, 5,000 mensajes que vienen de todos lados, de las redes sociales, de las noticias, de las escuelas donde estudiamos, canciones que escuchamos, etc. Estos mensajes hablan del coronavirus, de infectados al día, muertes al día, fronteras cerradas, injusticia social, racismo, George Floyd, economía escasa, la crisis. Es por esto que el corazón del mensaje que se expresa a lo largo de Romanos 12, que es lo que vengo yo a compartir, empieza por ese gran consejo práctico de Pablo que en medio de todo esto que estemos viviendo o que estemos afrontando como iglesia, no debemos dejarnos llevar por ese patrón que dicta la sociedad, sino que más bien a medida que Dios nos vaya dando ese entendimiento de las cosas eternas, de las cosas celestiales, y que a medida que vayamos poniéndolo en práctica, eso es lo que va a ser, lo que va a marcar la pauta para que el reino de Dios se refleje en nosotros, aún en medio de la crisis más grande jamás contada. Esto es lo que determina nuestro papel fundamental en la actualidad. Todos unidos como cuerpo de Cristo, reflejando y haciendo eso mismo que Jesús vino a hacer hace un poquito más de 2000 años. Tenemos que filtrar día a día lo que entra a nuestra mente. Cuando Pablo escribió la carta a la iglesia en Roma, él escribía a una iglesia que estaba dividida entre judíos y no judíos, llena de legalismo, de prejuicios, de ideas entremezcladas con la tradición de la Torá. Y es por esto que Pablo les tiene que explicar la simpleza del evangelio, ya que al mismo tiempo ellos lo habían hecho muy complicado. ¿A causa de qué? A causa de todos estos mensajes que ellos habían dejado entrar en su mente, y al final ellos se estaban conformando con ese mismo patrón que establecía la sociedad romana en aquel entonces. Ese orgullo a la orden del día, esa discriminación, ese autoritarismo establecido por el abuso de poder y también el abuso de fuerza. Pablo comienza esta carta a los romanos explicándoles que toda la sociedad está atrapada en el pecado y necesita ser rescatada. Pero claro, ese rescate no va a suceder porque ellos decidan obedecer o no a las leyes de la Torá. Este rescate solo vendría por el carácter justo de Dios que se va a consolidar a través de la muerte y la resurrección de Jesús, para que después de esto se pudiera crear esta iglesia gloriosa conformada por judíos y no judíos, y que se basa en la fe y ese entendimiento de la gracia, esa gracia que es ese regalo que no nos merecemos, que viene de parte de Dios. Esta es la pauta principal con la que tenemos que filtrar cada uno de los mensajes que recibimos cada día, que no nos dejemos llevar más por ese patrón corrupto, turbio o poco transparente de la sociedad, ese patrón que responde mal por mal o que se deja llevar por la falta del perdón entre unos y otros, entre pueblos, razas. Aquí es cuando podemos entender que quizá el peor mal de la sociedad no es el coronavirus que nos ha privado de muchas cosas. El peor mal de la sociedad es simplemente la condición del corazón que es dirigido por el pecado, un corazón orgulloso, lleno de rencor, de codicia. ¿Es eso lo que estamos dejando marcar la pauta de nuestros días? ¿O nos estamos conformando a hacer lo mismo que hacen los demás que no conocen a Cristo? ¿O por el contrario, estamos dejando que ese filtro establecido por la simpleza del evangelio vaya transformando nuestro ser y que eso sea realmente lo que marca la diferencia en este mundo lleno de caos? En Romanos 12, del versículo 9 al 16, Pablo habla de lo que esa transformación en los que seguimos a Cristo promueve y se refleja a través de la unidad de la iglesia.
judíos, no judíos, negros, blancos, árabes, latinos, europeos, ricos, pobres, todos parte de un solo cuerpo que establece el reino de Dios aquí en la tierra. Gente humilde que se trata con respeto y honra, que no se cree más importante que otro o que trabajan diligentemente codo con codo, mano a mano, en pos de un mejor mañana. Gente generosa que tiene empatía con los que sufren y que celebran con los que les va bien en la vida también. Gente que no es egoísta y mucho menos perezosa y que en cada momento su hospitalidad y su gozo trae esperanza a quienes la han perdido ya. Y por último, gente que no es sabia en su propia opinión, gente que siempre depende de la última palabra dada por el Espíritu Santo y que incluso desaprende cosas para volver a aprender cosas nuevas que trae el Espíritu Santo. Esa es la iglesia gloriosa de Cristo en los tiempos de aquel entonces en Roma, y esa es la iglesia gloriosa de Cristo en estos tiempos del coronavirus. Os amo y sigo orando por Colombia. Nos vemos.